participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Buenas noches, participantes. Bienvenidos al curso de gestión de residuos sólidos, ámbito municipal. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en la sección de comentarios para que sean resueltas al final de la capacitación. También recordamos a todos los participantes que aún pueden acceder al material y el certificado del curso. Solo tienen que dar clic al link que estoy dejando en el chat para que mi compañero pueda mostrarle los pasos a seguir y obtener los beneficios, los documentos, ¿no? Que incluyen el certificado y los materiales. Este curso está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú, junto con el ingeniero ambiental Gianmarco Mendoza Mogollón. Es subgerente de limpieza pública, áreas verdes y gestión ambiental de la Municipalidad de Santa María del Mar. Es especialista ambiental en el manejo integral de residuos sólidos. A continuación, voy a dar el pase al ingeniero Mendoza para que pueda comenzar con el curso. Ingeniero Mendoza, ya puede comenzar. Muy buenas noches, gracias. Gracias al grupo educativo Capacítate Perú por estar aquí una vez más, una noche más, con ese tema que es la gestión integral de residuos sólidos en el ámbito municipal, ¿no? Donde vamos a ver sobre las modificatorias de esta ley, cómo lo aplican los gobiernos locales, qué instrumento de gestión hay en los gobiernos locales que se deben cumplir bajo esta normativa y sobre todo cómo se ha estado gestionando estos residuos sólidos en el marco de esta emergencia sanitaria. Sí, ya hemos visto ahí los temas del curso. Vamos a ver la situación actual de los residuos sólidos, cuántos residuos sólidos estamos generando al día, cómo estos residuos contribuyen cuando no hay una buena gestión, ¿no? Al tema de las grandes emisiones de los gases de efecto invernadero, el marco legal, las modificatorias de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Y los aspectos de la gestión de los residuos sólidos en tiempo de pandemia, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? ¿Cuáles son los objetivos de este curso taller del día de hoy? Es dar a conocer sobre la gestión integral de residuos sólidos en nuestro país, ¿no? Analizar los instrumentos de gestión ambiental relacionados al manejo de residuos sólidos municipales, cómo contribuyen estos, ¿no? Como lo dije, al cambio climático y cómo se está haciendo la gestión de un análisis municipal, ¿no? Y también dar a conocer los aspectos básicos en el manejo de los residuos sólidos durante la emergencia sanitaria del COVID-19, ¿no? Que es muy importante saber cómo se ha efectuado, cuáles han sido los instrumentos aprobados, cómo han actuado las municipalidades ante esta emergencia sanitaria, ¿no? Siguiente, por favor. En la actualidad, generamos más de 21,000 toneladas de residuos sólidos al día. Esa cantidad de toneladas que generamos al día a día significa aproximadamente tener la cantidad de 3 estadios nacionales totalmente llenos. Imagínense la cantidad de residuos que generamos en el día a día en todo el territorio peruano, ¿no? Y que muchos de estos residuos que generamos no terminan en una correcta disposición o en una infraestructura de valorización o disposición final, ¿no? Y vemos muchos lados, muchos botaderos, muchos puntos críticos que se están formando producto de la inadecuada gestión, ¿no? O manejo de los residuos sólidos que a veces los ciudadanos de pie
le damos, ¿no? Y también a veces ocurre también cuando no hay una debida planificación, ¿no?, municipal en este último mes de periodo de alcaldes, ¿no? Se va a evidenciar mucho ese tema del mal manejo de los residuos sólidos, y es lo que busca un poco la modificatoria también de la ley, y que se la voy a mencionar más adelante, de esta modificatoria, ¿no? Es de asegurar la sostenibilidad de los residuos sólidos que se generan en el día a día, ¿no? De esa cantidad de residuos sólidos que generamos en el día a día, más del 53.5% se dispone de manera adecuada en los rellenos sanitarios. Un 45.5% se dispone de una manera inadecuada en los botaderos ilegales, ¿no? O algún punto crítico que se genere en la ciudad, ¿no? Y solamente el 1% de los residuos que generamos pasan a un proceso de valorización, ¿no? Y esto data lo tenemos las municipalidades, o lo tiene el MINAN, a través del reporte anual que hacen los gobiernos locales, ¿no? A través de la plataforma de Sigesol, ¿no? Y que ahora también está dada también por la plataforma de Sigesol no municipal, ¿no?, que deben emitir las empresas operadoras. Siguiente lámina, por favor. De todo lo que generamos, de la cantidad de residuos que generamos en el día a día, hay una composición. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la cantidad de residuos o qué tipo de residuos yo genero que se pueden aprovechar en el día a día? Hablamos de residuos orgánicos que tienen una representación de más del 50%. Estamos hablando del 58% de los residuos orgánicos que generamos en el día a día, ¿no? Y que de estos residuos orgánicos, la mayoría terminan en un relleno sanitario, ¿no? Y que la mayor parte de los residuos orgánicos que tenemos, que generamos, se pueden valorizar a través del aprovechamiento o técnica del compostaje y haciendo abono orgánico, ¿no? Luego, el otro porcentaje son los residuos inorgánicos, que aquí hablamos de los residuos que se pueden reciclar, ¿no? Y hablamos de un 18% de la cantidad de residuos que se pueden reciclar, como el papel, el cartón, las botellas plásticas, la botella de vidrio, latas, aluminios, entre otros, ¿no? Residuos no aprovechables, hablamos de un 16%, y los residuos peligrosos que también se generan, estamos hablando de un 8%, ¿no? Esa es un poco la composición a nivel nacional de los residuos que generamos en el día a día. Siguiente lámina, por favor, ¿no? Y de esa composición de los residuos inorgánicos que representan, ¿no? Y que son muy pocos los temas también recicladores formalizados que están apoyando ahora ya la cadena del reciclaje, conjuntamente con los residuos orgánicos para el aprovechamiento de ellos, ¿no? Y hablamos de estos residuos inorgánicos que a nivel nacional, según el último censo realizado por el Ministerio del Ambiente, se ha logrado identificar más de 500,000 personas que viven del reciclaje, ¿no? Sean de manera directa o indirectamente, están relacionados a la cadena del reciclaje, ¿no? ¿Por qué le digo directamente? Porque habemos recicladores que son los que recogen estos residuos, sean tanto formales informales, ¿no? Que van y recogen los residuos casa por casa, o lo que vemos en las calles sacando los residuos de la bolsa, y de manera indirecta hablamos de donde ellos van y comercializan, porque también vienen a ser recicladores algunos, ¿no? Estos puntos de acopios de menor escala, y que viven también de la zona del tema del reciclaje, ¿no? Según el censo del 2018, se ha logrado identificar más, 2019, discúlpeme, del censo 2019, se ha logrado identificar más de 500,000 personas que viven del reciclaje, ¿no?
Solamente de los residuos que hablamos y que vimos en las primeras láminas, el 1.9, ¿no? De los residuos aprovechables se están reciclando. Los demás se van hacia un relleno sanitario, ¿no? Y de todas las municipalidades a nivel nacional, solamente, ¿no? Se ha logrado identificar un 25% de las municipalidades que reciclan su residuo. ¿Y a qué me refiero que reciclan su residuo? Ustedes me preguntarán, ingeniero, ¿por qué solamente el 25%? A lo que yo me refiero aquí es que solamente el 25% de las municipalidades tienen bien establecido o bien consolidado su programa de segregación en la fuente, ¿no? Eh, que no han parado en ningún momento desde que ha salido la normativa, que no han tenido falencias y más bien son ejemplos para otras municipalidades del interior o del Perú, ¿no? Y un caso de ejemplo, y que siempre lo menciono, es la municipalidad de Santiago de Surco, que tiene muy consolidado y muy establecido su programa Surco Recicla, ¿no? Hay otras municipalidades que tienen, ¿sí? Reciclaje, ¿y qué es lo que pasa? ¿No? Y lo que se va a ver en algunos casos con el tema del cambio de gobierno a 1 de enero de 2023. ¿Qué sucede? Que entra un nuevo gobierno, ¿no? Y deja algunas prácticas o programas a la deriva o genera una inestabilidad, ¿no? O que no saben cómo actuar, y tal vez, y ahí viene a veces un poco que a veces los programas de segregación pagan 1 o 2 meses, eh, y es por eso que no lo tienen bien establecido algunos gobiernos locales, ¿no? Y solamente representa a nivel nacional este 25% que le menciono, ¿no? Siguiente lámina. Aproximadamente entre Lima y Callao generamos la mitad de los residuos que generamos en el día a día, ¿no? Solamente entre lo que es la provincia constitucional del Callao y Lima metropolitana generamos el 50% de los residuos que generamos en el día a día. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿No? Tenemos ya en todo el territorio nacional gran cantidad de rellenos sanitarios, ¿no? Y que como lo hablamos, más cerca del 52 o el 53% de nuestros residuos van correctamente a estos rellenos sanitarios, ¿no? Y que hemos visto que gracias a cooperación internacional que viene apoyando la construcción de estos rellenos sanitarios y que ahora van acompañados de infraestructuras de valorización, ¿no? Vienen apoyando al Ministerio del Ambiente para que podamos tener más relleno sanitario, ¿no? Y que se pueda disponer correctamente. La idea no es tampoco tener gran cantidad de relleno, sino que se haga la disposición correcta y que no ocurran como a muchos botaderos que tenemos que ya han colapsado por la cantidad de residuos que, que se han dispuesto inadecuadamente, ¿no? Siguiente, ¿no? Y los restos de los residuos, como hablamos, aproximadamente entre 48 y 45% de los residuos van hacia los botaderos y en esto, cuando llegan a estos sitios, ¿no? A estas infraestructuras no autorizadas, sucede algo realmente desastroso, porque aquí en estos botaderos no hay un control de los gases que emitan la descomposición de estos residuos. Va a generar una problemática hacia las personas porque va a generar vectores, problemas de salud, tanto para las personas que están ahí como los recicladores y como el personal indirecto, que son las poblaciones aledañas a ellos, ¿no? Siguiente. Según el último reporte del Ministerio del Ambiente a través de su organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, tenemos aproximadamente
1.585 botaderos a nivel nacional, ¿no? Ustedes tal vez han escuchado del botadero El Milagro, ¿no? Que es uno de los botaderos más escuchados, tal vez, o que ha tenido mayor rotación con, con el tema de la gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? Y eso está ubicado en Trujillo. Cuando no tenemos una correcta disposición, y como vemos en el caso de los botaderos, sucede lo que le dije. Tanto hay contaminación por debido a la descomposición de estos residuos, ¿no? Porque no se hace un control de los gases, tenemos presencia de plagas, roedores, insectos, entre otros, y las enfermedades que hay para personas que están dentro de estos botaderos, así también como las personas que están fuera de estos botaderos, que es la población aledaña, ¿no? Lamentablemente a veces la gestión urbana de mucha gente y llega a sobrepoblar, ¿no? Un terreno que estaba tal vez para como sector industrial, ¿no? Y vemos muchos casos como el reino sanitario modelo del Callao, ¿no? Que anteriormente no tenía una población aledaña a más de 1,5 kilómetros y ahora la población está a escasos metros del relleno sanitario, ¿no? Y eso es lo que puede traer enfermedades para ellos, infecciones, entre otras. Siguiente, ¿no? Como lo mencioné, cuando hay un tema de correcta disposición de estos residuos sólidos y que van hacia un botadero, ¿no? Disculpen, hacia un relleno sanitario, y que esos rellenos sanitarios están utilizando tecnologías convencionales, ¿no? Estamos haciendo un control de los gases de efecto invernadero que pueden emanar la descomposición de estos residuos, ¿no? Y hablamos del metano, del dióxido de carbono, que son uno de los principales gases de efecto invernadero que causa el calentamiento global, ¿no? Pero cuando van hacia un botadero, no hay el control debido de estos gases que se producen debido a la descomposición, ¿no? Y que es diferente a los rellenos sanitarios porque incluso se puede captar la energía para obtener energía, ¿no? De estos residuos que van a ser rellenos sanitarios. Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que está promoviendo MINAN ahora con la modificatoria, con la nueva ley, ¿no? La ley de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Que busca promover la gestión, ¿no? Como lo dice, gestión integral de los residuos sólidos. El MINAN, lo primero que busca promover es la prevención o minimización de la generación de los residuos sólidos en origen frente a cualquier alternativa, ¿no? ¿Y cómo vamos a buscar esta minimización, ¿no? Este cambio de la prevención de los residuos sólidos? Vamos a comenzar a minimizar. Un ejemplo, si yo antes iba al mercado y pedía bolsas por cada verdura o cada compra que yo hacía, vamos a comenzar a minimizar este residuo que demora mucho tiempo en descomponerse, que son las bolsas plásticas, con bolsa de tela o con mi carrito de compras o mi bolsa de rafia de ir a comprar a la antigua. Volvamos a la antigua como lo hacían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, de ir a comprar el pan con nuestra bolsa de pan de yute. Yo recuerdo mucho mi abuela que iba o yo la acompañaba a veces a comprar el pan con una bolsa de tela de yute, una bolsa de yute a comprar el pan. Volvamos a eso para poder disminuir el consumo de bolsas plásticas, que es un residuo. Ahí estamos minimizando el residuo, ¿no? En segundo lugar, tenemos que los residuos generados se refiere a la recuperación y la valorización material y energética de los residuos, ¿no? Valoricemos la mayor cantidad de residuos que tengamos. La cantidad de residuos que generamos, no dispongamos todos los residuos, ¿no? A la bolsa de basura. Hay muchos residuos que pueden valorizarse y tener un valor en el mercado, tanto los residuos inorgánicos que van para el tema del reciclaje, ¿no? Como los residuos orgánicos para el tema del compostaje, ¿no? Y ya los residuos que no podemos generar, en vez de ir al relleno sanitario, convertámoslos en un ecoladrillo. Y esos ecoladrillos hay muchas municipalidades que te reciben, hay iniciativas que hacen muchas temáticas muy interesantes con el tema del ecoladrillo, ¿no? Y por último, asegurar la disposición
de los residuos sólidos en rellenos sanitarios constituye la última alternativa de manejo y deberá realizarse en condiciones ambientalmente adecuadas, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ahora, gracias, como le mencioné, gracias al apoyo de cooperación internacional, se están construyendo ya rellenos sanitarios a ciudades que generen o que tengan una generación de 50 toneladas día, ¿no? Que se disponga más de 50 toneladas o que genere más de 50 toneladas al día para que ahí puedan disponer adecuadamente sus residuos, ¿no? Y que estas infraestructuras de valorización están acompañados también de relleno sanitario, ¿no? La idea inicial era solamente construcción de rellenos sanitarios, pero ya con la modificatoria, el Ministerio del Ambiente aviso conveniente también hace infraestructuras de valorización, ¿no? Donde están las plantas de reciclaje, la planta de compostaje, ¿no? Donde se puede valorizar y tener mayor cantidad de residuos en la población, porque a veces muchos provincias o departamentos, especialmente las provincias, decían, yo no hago el tema de valorización porque no cuento con infraestructura, no cuento con espacio para hacer ese tema, ¿no? Y eso es lo que está haciendo el Ministerio del Ambiente y algunas municipalidades están llevando sus residuos aquí a estas plantas para hacer alianzas conjuntas para su valorización. Siguiente lámina. ¿No? Aquí es lo mismo, que ese tema de infraestructura está acompañada con planta de valorización y que muchas de componentes o los productos que se obtienen de esta planta de valorización sirven mismo para el mantenimiento de las áreas verdes de las municipalidades que están disponiendo o llevando sus residuos aquí, ¿no? Siguiente, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay un inadecuado manejo de los residuos sólidos? Suceden 4 impactos muy claros, muy fuertes cuando hay una inadecuada gestión de los residuos sólidos. Producen problemas ambientales, problemas sociales, problemas económicos y problemas sanitarios. Y se preguntarán, ¿por qué? Un problema ambiental, cuando sucede el inadecuado manejo de los residuos sólidos, va a generar la descomposición de esos residuos, va a generar olores muy fuertes, lisiviados, que son la descomposición de esos residuos, ¿no? Tanto de zona líquida, y que puede causar o dañar y contaminar el suelo, ¿no? Y la descomposición también a través de los gases, nuestra atmósfera. Un problema social, porque vamos a tener más presencia de recicladores informales. Lamentablemente los recicladores informales a veces por buscar sus residuos, rompe la bolsa, deja los residuos esparcidos, son pocos los recicladores que vienen y delicadamente te abren una bolsa, ¿no? Para buscar y te vuelven a amarrar la bolsa, ¿no? Tal como lo encontraron, son muy pocos, ¿no? Y que eso va a generar un problema ante la sociedad porque va a generar un malestar ver que viene el reciclador, rompe tu bolsa y tu bolsa que tú sacaste termina todo esparcido en tu vereda y vas a tener que volver a limpiar, ¿no? Un problema económico porque muchas municipalidades a veces no tienen mapeado esa generación de puntos críticos, ¿no? De residuos sólidos. Y cuando van a querer limpiar estos residuos sólidos, lo que hacen es generar una partida presupuestal, ¿no? Para poder atacar las quejas de la población. Por ejemplo, si una municipalidad no tiene tal vez la maquinaria pesada y solamente cuenta con la compacta, a veces para levantar tanta cantidad tiene que contratar a un camión, ¿no? A desinfectar la zona y desinfectar a veces esta zona o colocar algún letrero que no está mapeado en una zona, genera un problema económico hacia las riendas municipales, ¿no? Y por último, un problema sanitario porque la gran acumulación de residuos va a generar vectores debido a la descomposición, ¿no? Y puede ocasionar problemas respiratorios, alérgicos a la población cercana a donde se están acumulando la gran cantidad de residuos, ¿no? Siguiente, ¿no? Y esto se debe mucho al bajo nivel de cultura ambiental. Tenemos una gran escasez de desarrollos prácticas
ambientales en el hogar. Y digo en gran escasez porque muchos a veces me dicen, yo quiero participar en el programa de segregación, pero por mi casa no pasa la municipalidad para entregar yo mi residuo, pero no solamente le podemos entregar a las municipalidades, podemos llevar nuestros residuos a muchos puntos de acopio que tienen a veces ahora muchas iniciativas, ONGs o muchos supermercados que tienen su punto de acopio y llevarlos ahí o entregarle a un reciclador de manera adecuada que van en vez de que ellos vengan y rompan mi bolsa, ¿no? Tenemos un limitado desarrollo del enfoque ambiental en el sistema educativo. Son muy pocos los colegios que han implementado el enfoque ambiental como un eje transversal, ¿no? Que en todos los cursos vean como un tema ambiental, ¿no? La sostenibilidad o el reuso de muchos residuos, ¿no? Escaso desarrollo de prácticas ambientales en la comunidad. ¿Cuántas veces nos hemos quejado del problema de la falta de áreas verdes, la falta de recojo de basura, la falta a través de un contenedor? Pero no hemos organizado como vecinos para enfrentar este problema? No debemos de cargar tampoco todo, ¿no? Al gobierno, y lo digo como gestor municipal, que estoy involucrado hace mucho tiempo. A veces tenemos alto índice de morosidad, ¿no? Exigimos al gobierno local, pero estamos pagando nuestros arbitrios, donde especialmente estos arbitrios están enfocados al tema de limpieza pública y mantenimiento de áreas verdes y seguridad ciudadana. Estamos pagando ello para poder exigir o nos podemos organizar en la comunidad para enfrentar este problema. Tenemos un limitado también desarrollo de prácticas ambientales en el mundo laboral, ¿no? Y que esto ha ido cambiando poco a poco debido a que muchas empresas se han ido obteniendo algunas certificaciones, algunas ISO, ¿no? Y que las ISO te pide cumplir con ciertos estándares que están también relacionados con el tema de residuos sólidos, ¿no? Y tenemos un limitado desarrollo de enfoque ambiental en los medios de comunicación, ¿no? Son pocos los medios de comunicación que tal vez dentro de su programación te sacan algunas notas del cuidado ambiental o tienen alguna secuencia del cuidado del planeta, ¿no? En nuestro medio ambiente. Son muy pocos, son contaditos creo que con los dedos, ¿no? Y debemos utilizar esta plataforma para poder llegar más, utilizar las redes sociales. Hay muchos medios de comunicación para generar conciencia, ¿no? Sobre la problemática ambiental, ¿no? Siguiente, ¿no? Un poco del marco legal, no lo voy a aburrir con esto, va a ser muy breve. Desde el año 1994, con la creación del Consejo Nacional del Ambiente, el famoso CONAN, ¿no? Que posteriormente el CONAN en el año 2018 pasó a ser el Ministerio del Ambiente. Desde ahí ya que se venían hablando de residuos sólidos, ¿no? Con la primera ley general de residuos sólidos a través de la ley 27314, con su reglamento de 4 años más tarde, del reglamento de esta ley, ¿no? Tenemos la Ley General del Ambiente, que también nos habla sobre la gestión y manejo de residuos sólidos, la ley que regula las actividades de los recicladores, la ley 29419, la política nacional del ambiente, ¿no? Esa política que ha sido cambiada hace poco ya con nuevos lineamientos. Tenemos la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Que fue cambiada en el año 2017, ¿no? A través del decreto legislativo 1278. Y en el año 2020 se hace una modificatoria a ciertos artículos de la ley, ¿no? A través del decreto supremo 1501, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son esas principales modificatorias que se hace a través del decreto legislativo 1501? ¿No? Tenemos el artículo 9 que ahora habla sobre el aprovechamiento de materiales de descarte provenientes de actividades productivas, extractivas y de servicio, ¿no? Y aquí se considera material de descarte a todo su producto, merma u otro de similar naturaleza que constituya un insumo directamente aprovechable
para la misma actividad u otra, y esta puede ser recolectada y transferida a cualquier otra empresa o institución que pueda servir este producto como materia prima para su producción, ¿no? Un ejemplo, yo al producir plástico, las botellas plásticas, me queda una merma, tal vez de plástico triturado, un ejemplo, ¿no? Y lo estoy hablando como ejemplo, ¿no? Me queda esta merma de plástico triturado que no ha entrado en proceso, y en vez de disponerlas al relleno sanitario, una empresa B de producción de ropa, de fibra de plástico, ¿no? O de microfibra de plástico, puede utilizar este triturado de botellas, ¿no? De, como parte de su insumo para la fabricación de ello, ¿no? Y ahí estoy utilizando este material de descarte. También el artículo número 13 nos habla del régimen especial de gestión de residuos sólidos priorizado, ¿no? Y aquí hablamos de los consumos masivos que directa o indirectamente incide significativamente en la generación de residuos sólidos en volumen considerable o que por su característica de peligrosidad requieren un manejo especial, ¿no? Tenemos también el artículo número 16 que modifica las funciones del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, y con esto precisa y agrega funciones al OEFA, el cual tendrá la función de supervisar, fiscalizar y sancionar a los responsables de las áreas degradadas por residuos sólidos para su recuperación, ¿no? También el artículo número 19 nos habla del Ministerio del Ambiente, ¿no? Y que el Ministerio del Ambiente debe también hacerse cargo del manejo de los residuos sólidos a los pacientes en sus domicilios, ¿no? Ahí el Ministerio de Salud atiende muchos pacientes en su domicilio dependiendo de las dificultades que presenten, ¿no? Siguiente lámina. Tenemos el artículo número 34 que nos habla de la segregación en la fuente, ¿no? Y como lo mencioné al inicio, esta modificatoria es la más resaltante y que siempre la menciono y hago énfasis porque a través de este artículo nos dice, y se la voy a leer explícitamente, dice, con la modificatoria se señala que la segregación de residuos de gestión municipal y no municipal es obligatoria. Es decir, ahora estamos obligados a reciclar y debe realizarse en la fuente de segregación, la cual se constituye como una segregación primaria. Asimismo, se añade las funciones, ¿no? A las asociaciones recicladores formalizadas podrán recibir los residuos sólidos debidamente segregados de los generadores de residuos municipales y no municipales, ¿no? Y aquí también abre una puerta de oportunidades a los recicladores y los recicladores formalizados, ya que a veces ellos no podían entrar a una empresa, ¿no? A recoger sus residuos porque no eran empresas operadoras, y que ahora, bajo esta premisa, modifica ya, modifica sus facultades, ¿no? Y que las empresas ya también pueden entregarle sus residuos cumpliendo ciertas características o protocolos para el ingreso y recojo de sus residuos, ¿no? Luego tenemos el artículo número 37 que habla sobre la valorización, ¿no? Y nos dice que la valorización consiste en la transformación química o biológica de los residuos para contribuirse de manera integral o parcial en insumos de materia o otros recursos, ¿no? El artículo número 52 nos habla del coprocesamiento, ¿no? Y con esta modificatoria se señala que los titulares de actividades productivas que cuenten con instrumento de gestión ambiental aprobado y que requiera realizar pruebas previas para su implementación de residuos, ¿no? Para el desarrollo de sus actividades debe presentar previamente una declaración, ¿no? Con la descripción y el cronograma debido, ¿no? Tenemos también la modificatoria de la
artículo número 60, que habla sobre las empresas operadoras de residuos, ¿no? Y que ahora son todas aquellas personas jurídicas que prestan los servicios de limpieza de vías, espacios públicos, recolección, transporte, acondicionamiento, valorización, transferencia, tratamiento y disposición final. Siguiente, por favor. Hablamos también del artículo número 65 sobre el tema de infraestructuras, ¿no? Y aquí con esas modificaciones ya no se considera infraestructura para el manejo de residuos sólidos a los centros de acopio de residuos sólidos municipales y se modifica la denominación de planta de valorización a infraestructura de valorización conforme al artículo número 37. Hablamos también de la gestión de los recursos de las municipalidades, ¿no? Y que deberán hacer, deberán aquí, y eso también es importante, que las municipalidades deberán de fortalecer la sostenibilidad del servicio de limpieza pública, ¿no? Y a través de este artículo establece que los gobiernos locales pueden hacer alianzas o convenios interinstitucionales con empresas operadoras, ¿no? Que brinden los servicios básicos, como eh, Sedapal, un ejemplo, ¿no? Luz del Sur, Enel, ¿no? Que puede brindar convenio para que dentro de sus recibos se cobre el concepto de limpieza pública, ¿no? El artículo número 34, 35A, que tiene que ver con el barrido y limpieza de espacios públicos, el artículo número 36A, que tiene que ver sobre los acondicionamientos, los espacios, ¿no? Para realizar el sistema o el manejo de residuos sólidos y limpieza pública. Siguiente lámina, por favor. ¿No? Y algo muy bueno también que implementa esta modificatoria de la ley son los artículos número 84, 85 y 86, ¿no? Que nos habla sobre el manejo de residuos sólidos en situación de emergencia sanitaria, ¿no? Especialmente el artículo número 84 dice que es un instrumento de gestión ambiental las infraestructuras de residuos sólidos, ¿no? A ver, un segundito. Discúlpeme. Ya, no es el artículo número 84, sino el artículo número 85 que nos dice que el servicio de limpieza pública, ¿no? De la gestión de residuos sólidos es un servicio fundamental, básico y esencial, por lo cual las municipalidades deben garantizar su continuidad durante una emergencia sanitaria, ¿no? Y aquí los gobiernos distritales pueden pedir apoyo a los gobiernos provinciales en caso presentaran alguna dificultad para poder brindar el servicio de limpieza pública durante una emergencia sanitaria como el COVID-19, ¿no? Y también hace la intervención del Ministerio del Ambiente que deberá disponer, ¿no? Elaborar y aprobar los diferentes instrumentos que serán de obligatorio cumplimiento, ¿no? Con los actores involucrados ante una emergencia sanitaria, ¿no? Y aquí el Ministerio del Ambiente ha sacado diferentes instrumentos, ¿no? Para que las municipalidades puedan actuar frente a esta emergencia del COVID-19, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor, Gerald. ¿No? Un poco ya hablando de la clasificación, tenemos que los residuos se clasifican en residuos de gestión municipal. Hablamos de los residuos domiciliarios, comerciales y actividades que generen residuos similares y los de no municipales hablamos de los residuos industriales, de construcción, demolición y hospitalarios, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
¿no? Dentro del ámbito municipal tenemos los residuos municipales, que hablamos de residuos domiciliarios y no domiciliarios, residuos especiales, que son aquellos que se generan en áreas urbanas, pero por sus características y volumen requieren un particular manejo, ¿no? Estamos hablando de los residuos de laboratorio, lubricentros, centros veterinarios, eventos comerciales, eventos masivos, ¿no? Las municipalidades podrán establecer una tasa especial para el recojo de estos residuos, ¿no? Y que deberán estar aprobados en una ordenanza de cobros de arbitrios. Siguiente lámina. Aquí vemos que los residuos, ¿no? Peligrosos y no peligrosos que se generen en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios comprenden los generados en las instalaciones primarias y de las operaciones, ¿no? Y que los generadores de residuos sólidos del ámbito de gestión no municipales se encuentran obligados a manejar adecuadamente sus residuos según como lo establezca el artículo 48 del reglamento de, de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? ¿Y cuál es el objetivo de esta? Un poquito el triángulo, como vimos en la primera lámina, la composición y lo que se dispone al relleno genital y lo que se valoriza nada más, estamos disponiendo gran cantidad de residuos sólidos y que solamente estamos invirtiendo una mínima, no invirtiendo, sino estamos valorizando o recuperando una mínima cantidad de los residuos que generamos en el día a día, ¿no? Y lo que se pretende con esta nueva ley es ir cambiando, invirtiendo poco a poco este triángulo, ¿no? De valorizar la mayor cantidad de residuos que generamos en el día a día y disponer la menor cantidad de residuos que generamos sanitarios, ¿no? Siguiente lámina, por favor. ¿Quiénes están de la institucionalidad y la gobernanza de residuos sólidos? Tenemos como ente rector al Ministerio del Ambiente, que nos va a normar todos los instrumentos modificatorios de la ley. Tenemos al Ministerio de Vivienda y Saneamiento por el tema del manejo de residuos de la construcción y demolición, a SENASA, quien va a dar las certificaciones ambientales para las inversiones sostenibles, ¿no? Y especialmente a las inversiones de infraestructura de residuos sólidos, ¿no? Y para eso se encarga SENACE. Tenemos a OEFA, que es el ente fiscalizador y organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, ¿no? Y a los gobiernos locales, provinciales y regionales, quienes van a hacer cumplir e implementar lo dispuesto en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Siguiente lámina, por favor. ¿No? Brevemente, el Ministerio del Ambiente, esa es una de las funciones del Ministerio del Ambiente, coordina con las autoridades sectoriales, municipales y gobiernos regionales, provinciales y locales la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprueba la política de residuos sólidos, ¿no? Promueve la elaboración y ejecución del PIGA y del PMR a los gobiernos provinciales y distritales e incorpora al CINE la información referida a la gestión y manejo de residuos sólidos. Siguiente, ¿no? OEFA tiene la competencia directa de fiscalizar el manejo de residuos sólidos en las actividades de su competencia, ¿no? Y hablamos que no solamente van a ver al tema de las municipalidades distritales, provinciales y regionales, sino también va a ver en los sectores según su competencia, ¿no? Al sector minería, energía, pesquería e industria, ¿no? Siguiente, por favor. Y los gobiernos locales y regionales son los encargados de promover la gestión y manejo de residuos sólidos, ¿no? Y también son los responsables de gestionar adecuadamente los residuos de origen domiciliario, comercial y aquellas que generen actividades con residuos similares.
Siguiente, por favor. ¿No? Un poco del enfoque de los que se hace en la gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? Hablamos de la minimización, que es el primer paso de minimizar aquellos residuos que generamos en el día a día y que se puede ser reemplazado con otros que no contaminen y que no generen residuos en cantidad. Hablamos del paso número 2 de la generación y separación de residuos sólidos, ¿no? Y que hablamos de que esos tienen que hacerse en la fuente de origen. El paso número 3, que es la recolección selectiva, ¿no? A través de los municipales o de las empresas operadoras o recicladores. El paso número 4, que es el transporte a través de los vehículos autorizados eh, por, autorizado por la municipalidad y también por el Ministerio del Ambiente, ¿no? Porque hay muchas empresas operadoras que brindan el servicio a los gobiernos locales, pero que esas deben estar correctamente registradas y autorizadas por el Ministerio del Ambiente. Paso número 5, que hablamos de la valorización material energética y hablamos aquí de los dos tipos de valorización, ¿no? Del reciclaje y del compostaje y del coprocesamiento. Y ya como último, como paso número 6, que está dividido en dos, hablamos de la comercialización de los residuos que tienen algún valor material, ¿no? Y por último, la disposición final de estos residuos hacia el relleno sanitario, ¿no? Sí, por favor. ¿No? Y aquí hablamos del tipo de valorización, que es la transformación física, química y o biológica que permite que aquellos residuos que son aprovechados sustituyan a otros materiales y recursos, ¿no? La mayor cantidad de residuos que se reciclan y se pueden valorizar, estamos hablando del plástico P, plástico duro, cartón, vidrio, ¿no? Y los residuos orgánicos. Siguiente, por favor. Y hablamos de las formas de valorización, la formalización material y energética. Hablamos de la reutilización, ¿no? Del reciclado, del compostaje y la recuperación de aceite y la valorización energética que tiene que ver con la generación de energía en base de proceso, el coprocesamiento y la coincineración, ¿no? Hablamos de esos dos tipos de valorización, tanto material como energética. Siguiente, por favor. La técnica más común o más conocida con el tema de aprovechamiento o valorización de los residuos orgánicos es con la técnica del compostaje, ¿no? Y existe infinidad de maneras de hacerlos. Algunos lo hacen en tipo zanjas o hoyos, en otros lo hacen en baldes o camas que le llevan a otros también, ¿no? Existen diferentes maneras y esa es la técnica más que vienen implementando los gobiernos locales, ¿no? Siguiente. Aquí le voy a mencionar dos iniciativas que han sabido aprovechar sus residuos orgánicos. Hablamos, ¿no? Del mercado de flores de Santa Rosa aquí en el RIMA, en Lima, Perú, donde han podido, ante una problemática integral de sus residuos sólidos, buscaron el apoyo de la empresa privada que es Lanza Línea Amarilla y que en este espacio han implementado una pequeña planta de valorización donde valorizan sus residuos del mercado de flores, ¿no? Ellos tienen una quipiadora, tienen cuatro o cinco camas, ¿no? Y tienen aquí un biodigestor donde producen sus propios abonos orgánicos, ¿no? Y luego de una comunidad organizada que ante una problemática del manejo de un punto crítico que se formó en San Juan de Lurigancho, ellos se organizaron, vieron la manera de cómo recuperar este espacio, ¿no? Y implementaron un centro de compostaje, un centro, ¿no? Que inició como un compostaje, pero se convirtió en un centro de lombricultura y que aquí producen, y denominado el Centro Ecológico La Lombriz Feliz, ¿no? Donde producen gran cantidad de humos de lombriz, ¿no? Y cuales son comercializados en muchos mercados agropecuarios. Siguiente, por favor.
Brevemente, y no lo quiero aburrir con esas láminas que siguen, que son como 6, 7 láminas del tema de la emergencia sanitaria. Cuando se dio la emergencia sanitaria en el marco del COVID-19, ¿no? A través del Decreto Supremo 046-2020, ¿no? Decreto Supremo que precisa el Decreto Supremo 044-2020 que declara el estado de emergencia, ¿no? ¿Se acuerdan que nos mandaron a todos a nuestras casas, a cuarentena, por así decirlo, ¿no? Y nos limitaron el ejercicio de la libertad porque no había esos toques de queda. El artículo número 4.2 se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en su domicilio, pero a excepción del personal médico, personal de salud, ¿no? De los servicios básicos también incluyeron aquí como servicios básicos al personal de limpieza y recojo de residuos. Y de aquella fecha ustedes han podido ver que el personal de limpieza pública no ha parado en recoger sus residuos. Las municipalidades tuvieron que implementar gran cantidad de EPPs para que el personal pueda brindar esta comunidad, ¿no? Imagínense que si no se hacía esto y si no se recogieron los residuos, estamos con una emergencia sanitaria producto del COVID-19 y que tengamos también una emergencia sanitaria producto del mal manejo de los residuos sólidos, ¿no? Y que se tendría que declarar también emergencia sanitaria a muchos gobiernos locales o departamentos por la gran cantidad de residuos que podrían haberse quedado en la calle, ¿no? Siguiente, por favor, ¿no? Y como lo mencioné a través del artículo 85, ¿no? Los gobiernos locales deben considerar la gestión de los residuos sólidos como un servicio público esencial en el marco de la pandemia del COVID-19, no con el fin de minimizar los posibles impactos a la salud y el medio ambiente, ¿no? Siguiente. ¿No? ¿Y cuáles son las orientaciones que se dieron al inicio de esta pandemia, ¿no? Que el personal debe de disponer los residuos en una bolsa, ¿no? Con doble nudo y sacarlos en el horario establecido por las municipalidades. Las municipalidades tuvieron que cambiar muchos sus horarios, tuvieron que hacer reducción de personal, porque mucho personal, me refiero a reducción de personas no porque lo votaron, sino que los tuvieron que mandar a su casa porque eran población vulnerable y tuvieron que adecuarse y a pesar de eso, algunas partes de la población sacaban sus residuos a cualquier hora y debían de respetar sus horarios, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Dónde se vio generación de residuos, no? En casas de algún familiar que presentara algún síntoma del COVID-19, en los hoteles durante la inmovilización social frente al COVID-19, los mercados de abastos y luego los centros comerciales debido ya a la reactivación económica que hubo, ¿no? Muchos centros comerciales fueron aperturando sus puertas para la atención al público, ¿no? Siguiente. Y si tenemos a un personal, a una persona o un familiar con COVID-19, debemos colocar dentro de una bolsa de polietileno, ¿no? Los residuos generados por el miembro, o sea, la bolsa con una solución de hipoclorito de sin lejía, ¿no? Y esa bolsa debe ir amarrada con otra bolsa y con doble nudo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? ¿Y qué hicieron las municipalidades al inicio de esta pandemia? Garantizar la prestación continua, regular y permanente del servicio, ¿no? El servicio de recolección de residuos sólidos, se envió a los domicilios al personal vulnerable, se realizó las gestiones para habilitar los pases personales, laborales, ¿no? Recuerden que había toque de queda y algunos a veces llegaban tarde, por ello tenían que caminar y por eso se implementaron esos pases laborales, ¿no? Y brindan también un espacio para el personal limpio y desinfecte sus residuos, ¿no? Y a pesar también de ello, requerir con antelación la cantidad de implemento de bioseguridad para asegurar la salud de los trabajadores, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que le recomendaba al personal de limpieza, no?
usar en todo momento sus equipos de protección personal, evitar el contacto físico, ¿no? El saludo, el contacto de mano, los besos, ¿no? No adquirir no abrir por ningún momento las bolsas de basura, no usar objetos como reloj, joyas, entre otros que pueda almacenar, ¿no? El virus. Después de realizar la limpieza, desinfectarse ellos y desinfectar los equipos utilizados. Siguiente, por favor. ¿No? Con el tema del transporte, comprobar que vehículos cuenten con el lavado y desinfección de, de toda la carrocería, tanto la zona interior como exterior, ¿no? Los operadores deben recoger los residuos con una manta, ¿no? Transportarlo, minimizar el tema del polvo, minimizar el sistema de comportación seguida y antes de subir al vehículo desinfectarse las manos, ¿no? Fueron las primeras recomendaciones que se dio durante el proceso de recolección y transporte. Siguiente, por favor. ¿No? El lavado y desinfección de las herramientas, la cabina de vehículo debe ser lavada y desinfectada usando paños de tela, ¿no? Todo el equipo debe utilizar equipo de PPs y al momento de retirárselos, disponerlo de una bolsa con hipoclorito de sodio, ¿no? Y lavarse las manos constantemente. Siguiente. Vamos ya a la parte final, como el último capítulo, que son los instrumentos de gestión ambiental enfocados al tema de residuos sólidos. El primer instrumento, y que yo siempre lo digo, este es la columna vertebral del tema de residuos sólidos, que es el estudio de caracterización. Si no contamos con un estudio de caracterización, no podemos avanzar con algún otro instrumento. El estudio de caracterización es un instrumento básico en la gestión integral de residuos sólidos. ¿Por qué? Primero, porque es un instrumento de planificación que nos sirve a obtener información básica primaria relacionada con las características de los residuos sólidos generados por el distrito o la provincia, ¿no? Y que esto nos va a permitir a nosotros calcular la tasa de cobro de arbitrios por el tema de la limpieza pública, elaborar ciertos instrumentos de gestión ambiental como el PIGA, el PMR, ¿no? Y hacer una proyección de inversión pública, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? El sistema de estudio de caracterización está conformado por 8 pasos. Primero es elegir el equipo técnico. El paso número 2, tener a nuestro equipo de promotores, quienes van a ir en casa por casa, que es el paso número 3, para poder seleccionar la muestra de la población. El paso número 4, una vez teniendo ya la muestra seleccionada, vamos a hacer el recojo por 8 días y vamos a identificar, ¿no? Y cuantificar la cantidad de residuos generados por cada muestra que tengamos, y por eso debe estar el paso número 5 identificado, porque vamos a hacer el peso de cada bolsa que se genere, de las muestras participantes. Vamos allá a la densidad, que es el paso número 6. El paso número 7 ya viene a ser la composición de los residuos según su tipo, ¿no? Vamos a separarlo por el plástico, la botella de vidrio, las botellas plásticas, residuos orgánicos, papel y cartón, ¿no? Entre otros, y vamos a proceder el pesado por cada tipo de residuos y por último la disposición ya final de estos residuos, ¿no? Siguiente lámina, por favor. ¿No? Hablamos también del Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es el PIGA, y el Plan Digital de Manejo de Residuos Sólidos, PMR, que son instrumentos de planificación que permite identificar las necesidades y brechas en la gestión y manejo de los residuos sólidos a fin de planificar de manera estratégica y objetiva las metas y acciones, ¿no? Y tener también inversiones con un horizonte de 5 años, ¿no? Y hablamos de aquí de
de que tener metas a corto, mediano y a largo plazo, ¿no? Esos instrumentos nos van a permitir tener estas metas y objetivos claros con un horizonte de 5 años, ¿no? Siguiente, ¿no? Otro tema que también está relacionado, ¿no? Es el programa de segregación, que ya también contamos con una guía para que las municipalidades puedan implementar el programa de segregación y que deben también tener como lado como instrumento. Y este año, y aquí voy a hacer un paréntesis, este año la Contraloría General de la República ha sido muy enfática de poder supervisar y fiscalizar también, ¿no? A los gobiernos locales a que cumplan con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, de implementar y ya de tener establecido su PIGA, su PMR, pero también al lado de los programas de segregación, ¿no? Porque una vez aprobada la norma, son, no recuerdo si son 90 días o 180 días una vez publicada la norma, que las municipalidades han debido implementar ya y actualizar y aprobar sus instrumentos de gestión como el PMR, el, el PIGA, ¿no? Y asimismo también contar e implementar su programa de segregación, ¿no? Y que esto es una herramienta que busca priorizar, ¿no? Los residuos sólidos en otras actividades productivas, ¿no? Y que nos trae como beneficio, permite que el relleno sanitario incremente su vida útil, genera que los vecinos el compromiso ambiental por una correcta disposición de los residuos, ¿no? Que se pueden valorizar, entre otros, ¿no? Siguiente, ¿no? También nos hablan de la formalización de de los recicladores, que aquí los gobiernos locales deben ejecutar programas para la progresiva formalización de los segregadores, ¿no? La palabra correcta son segregadores, pero conocemos comúnmente como recicladores, ¿no? En su condición. ¿Y qué beneficio nos trae? El reuso de los residuos sólidos, la minimización de la disposición final y una fuente de trabajo viable, ¿no? Y honrada para mucha gente que se dedica al tema del reciclaje, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Otro instrumento que también nos dice la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos es que las municipalidades, tanto provinciales y locales, deben recopilar y hacer la declaración sobre los instrumentos, inversión y todo lo relacionado a la gestión de residuos sólidos, ¿no? A través de la plataforma o a través del sistema de información para la gestión de residuos sólidos, el famoso Sigersol, ¿no? Y que esto nos brinda información oportuna a la población e instituciones públicas y privadas, porque es de libre acceso. Tú puedes entrar y buscar a una municipalidad, un ejemplo, mira, Flores, quiero saber cuánto ha sido su presupuesto para el año 2020, un ejemplo, ¿no? Ahorita no vamos a encontrar el año 2021, 2022, pero si queremos consultarlo, tal vez en la consulta anual del mes, podemos ver cuánto ha sido su programación presupuestal y cuánto han ido ejecutando hasta el momento, ¿no? Em, eh, pero podemos encontrar información de un año posterior. Por ejemplo, yo quiero buscar ahorita el año 2021, está ahí. 2020 también, 2019 y así sucesivamente, ¿no? Moderno de sistematización de información, ¿no? Está una información sistematizada, ¿no? Que tú puedes solicitar también o buscar a través de esta plataforma y de fácil acceso vía internet. Siguiente, por favor. Esa es la plataforma que ustedes pueden entrar al reporte de Cigesol, ¿no? Y buscar la información que se requiera, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? También nos hablan de un instrumento que es el plan de cierre y cooperación de botaderos, que este es un instrumento de gestión que permite la erradicación y clausura definitiva de los botaderos de manera adecuada y ordenada, y sobre todo mitigando los impactos ambientales, ¿no? ¿Qué beneficio nos trae? La mitigación de los impactos ambientales, la restauración ambiental del área alterada y la protección a la salud de las personas, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya estamos aquí en la penúltima lámina y vamos como un mensaje, ¿no? Con este nuevo enfoque de gestión integral de residuos sólidos, produciremos menos residuos,
la industria del reciclaje crecerá y haremos frente al cambio climático, ¿no? Todos somos parte del problema, pero también somos parte de la solución, promoviendo la adecuada gestión de nuestros residuos sólidos de manera adecuada, ¿no? Y sobre todo, haciendo que esos residuos pasen a un proceso de valorización, ¿no? Y en la siguiente lámina ya están las consultas o dudas que ustedes tengan y que me las puedan hacer y que quedo atento para poder disolver. Y agradecer al grupo educativo Capacítate Perú por este curso, taller, ¿no? Que es muy corto porque es un taller, ¿no? Y que si ya quieren un tema más profundo ya se verán más adelante con más exactitud, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Mendoza, por la capacitación que hoy día nos ha brindado y muchísimas gracias a todos los participantes por su atención y preferencia. Mientras quedamos un tiempo a que los participantes puedan formular sus consultas y dejarlos por escrito en el chat, voy a recordarles participantes que aún pueden acceder al material y el certificado del curso de hoy. Solo tienen que escribir al número que estoy dejando en el chat para que tengan mayor información de cómo obtener estos beneficios, los documentos, ¿no? A los nuevos interesados, a los que aún no han separado sus documentos, a los que ya han separado con anticipación, ya fueron enviados todos los beneficios. Entonces, la primera consulta, la primera consulta que nos han dejado es, en el caso de no tener en general un convenio con alguna empresa que esté dirigida a la finalización de la vida útil de los recursos sólidos, se puede llevar a un punto de reciclaje llevando una acta en la cual se diga lo que se está entregando, haciéndole firmar por el gerente. ¿Sería válido como finalización de vida útil a recursos o herramientas industriales? A ver, si hablamos de residuos industriales, como empresa, sí o sí no debe tener un convenio, sino un contrato para que pueda disponer sus residuos dependiendo la cantidad que genere. Las municipalidades pueden recoger hasta máximo 250 litros, ¿no? Diarios de una institución, ¿no? Que puede ser una empresa menor que esté ubicada en la zona urbana, pero si ya hablamos de una empresa de magnitud, ¿no? No puede disponer sus residuos a ellos. La pregunta, no sé si va para ese lado, y si hablamos de residuos reaprovechables, ¿no? Que genere esta industria y que no deben disponerlos al relleno sanitario, porque si supuestamente es una industria que busca tal vez esté certificada o no sabría si está certificado o no, pero ahora ya es obligatoriedad promover el tema de reciclaje, de segregación en la fuente. Lo que puede hacer esta empresa es entregar los residuos a una asociación de recicladores, ¿no? No es necesario que tenga un convenio o que tenga contratada una empresa operadora para que pueda recoger los residuos aprovechables. Hablamos del tema de reciclaje como botella, papel, cartón, latas, aluminio, entre otros que se pueden reciclar, ¿no? Le pueden entregar a los recicladores municipales autorizados, ¿no? Cuando EFA venga y te pida un manifiesto o cómo estás disponiendo tus residuos aprovechables, tú puedes mostrar tal vez que tengas una acta de acuerdo con la municipalidad o con la asociación de recicladores formalizados. Lo digo formalizado porque OEFA no te va a validar si tú le estás dando los recicladores informales. Ya. Sí he visto casos de empresas que le entregan sus residuos a empresas recicladoras, ¿no? Y que los trabajan con las municipalidades. Tanto la empresa, tanto la asociación de recicladores entrega una constancia, ¿no? O una pequeña guía que están recogiendo cierta cantidad tal fecha, ¿no? Y que es firmada por el reciclador y que es firmada por la persona que le entrega, ¿no? Estos residuos de la empresa, ¿no? Puede ser el jefe de seguridad, el jefe de SOMA o el jefe de medio ambiente, ¿no? Y muy aparte, yo conozco muchas municipalidades que le entregan una constancia, ¿no? Mensual o trimestral de los residuos que han sido recibidos a través de los recicladores, ¿no?
formalizados, ¿no? Y que te da una estadística para que tú lo puedas presentar, que te da una estadística en esta constancia de cuánta cantidad de residuos tú has dado, ¿no? Y de qué fecha a tal fecha, para que también eso te sirva como sustento cuando tengan algunas supervisiones que pueden ser por el gobierno local o por el organismo de evaluación y fiscalización. Es válido eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, ingeniero Mendoza, por su respuesta. Ok, perfecto. Entonces, la siguiente consulta que nos dejan es, en la actualidad se debe de seguir utilizando los EPP. ¿Tiene alguna sanción si la municipalidad no brinda esos implementos? Claro, la municipalidad puede ser sancionada si no brindan los equipos de protección personal. Está establecido en la ley de seguridad en el trabajo, ¿no? Que hay una tabla, incluso, no recuerdo si la tabla número 1 o la tabla número 2 de este anexo, ¿no? Que habla netamente de los implementos que debería de tener básicos el personal de limpieza pública, ¿no? Incluso también hay una guía de servicio de limpieza pública que ha sacado el Ministerio del Ambiente, y también te dan los instrumentos de equipo de protección básicos que debería de tener el personal, ¿no? ¿Qué sucede cuando si es una municipalidad distrital, un ejemplo, está supervisada por la municipalidad provincial o la municipalidad metropolitana, como nosotros, en caso de la municipalidad metropolitana de Lima, nos supervisa y si detecta esta incurrencia que no se han entregado los equipos de protección personal, porque incluso te pide las evidencias, el personal se entrevista con personal aleatorio, porque te hace una supervisión inopinada, ¿no? Y preguntan al personal si tienen entregado guantes, en el caso de ahorita, mascarillas, lentes de protección, el uniforme, las botas de bioseguridad, algunos instrumentos como las escobas, el recogedor, el tacho, el cono de bioseguridad si está en la vía de alto tránsito, ¿no? Les preguntan, y si detectan que no, ellos informan a la Contraloría, a la OSI, ¿no? Si en caso de la municipalidad es pequeña, le informan a la OSI metropolitana para que inicien las investigaciones, o informan también a la OSI de la municipalidad para que inicie las investigaciones a la área competente, y asimismo ponen en copia a la OEFA para que inicien las supervisiones a esa municipalidad porque está incurriendo en una sanción gravísima. Muchísimas gracias, ingeniero Mendoza, por la capacitación de hoy y muchísimas gracias a todos los participantes por su atención y preferencia. Estar atentos al fanpage del Grupo Educativo Capacítate Perú para que puedan estar presentes en el curso que transmitimos las capacitaciones en esta plataforma, y también a estar atentos que siempre publicitamos nuestras próximas capacitaciones. Cualquier consulta directamente al inbox de la página mencionada del Grupo Educativo Capacítate Perú o al WhatsApp de su asesora que le ha estado brindando información durante estos días. Que tengan muy buenas noches, hasta una nueva oportunidad. Hola, te saluda Geraldine del Grupo Educativo Capacítate Perú. En esta ocasión, les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos,
les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígase nuevamente a la sección de buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que lo dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.